Nos encontramos hoy con Florent Marcellese, nacido en Angers, Francia, en 1979. Es un activista ecologista e investigador que reside desde el año 2004 en España. Teórico de la ecología y cercano a los movimientos alter globalización. Conjuga su trabajo de investigación con una intensa actividad en el movimiento verde vasco, español, francés y europeo. Además de una formación como ingeniero de caminos, canales y puertos en Lyon, Francia, y urbanista, Instituto de Ciencias Políticas de París, es también especialista en cooperación internacional, UPV-EHU Bilbao, y es autor de numerosos libros y artículos sobre ecología, el medio ambiente, cooperación al desarrollo y Europa y otras cuestiones internacionales. Florent ha publicado, junto con Jean Gardrey y Borja Barraguer, el libro Adiós al crecimiento, que tengo aquí y que la verdad es una delicia leerlo, por lo menos para mí lo ha sido. Así que, Florent, si quieres, háblanos un poquito de tu obra. Bueno, Adiós al crecimiento, sobre todo, es un mensaje de esperanza. Es decir, que estamos en una situación que es bastante mala, hay que reconocerlo, es una crisis que es además sistémica, es decir, que está tocando a todos los lados más importantes de la vida, es decir, una crisis ecológica, una crisis social, una crisis productiva, una crisis económica. Pero es verdad que además de hacer un diagnóstico de esta crisis, no nos queremos quedar en esto, queríamos dar también sentido a lo que hacemos y hacer propuestas, porque lo más importante ahora mismo, más allá de la crítica al sistema actual que podemos hacer, es también decir, oye, hay alternativas, y son muchas. Además son alternativas que pueden dar soluciones al conjunto de esta crisis, porque son soluciones que son ecológicas y sociales a la vez. Son soluciones contra el paro y contra además la crisis energética y el cambio climático, por ejemplo. Entonces, realmente el mensaje que queremos mandar es esto: sí es posible cambiar, además es posible cambiar teniendo en cuenta la ecología y lo social. Bueno, en estos momentos en los que todo el mundo parece anhelar la vuelta al crecimiento, ¿no? Al crecimiento económico a toda costa, como sea, para acabar con el paro, y como parece que se le está atribuyendo un sentido casi como de varita mágica, ¿no? Que eso nos va a solucionar todos los problemas, pues es un poco chocante que salga alguien hablando de adiós al crecimiento, ¿no? ¿Podrías explicar el por qué es ahora cuando...? Sí, no, hay varias razones ahora mismo, y la primera es que estamos en crisis. Y en crisis solemos ver esta palabra como algo muy malo. Sin embargo, tenemos que recordar también de dónde viene esta palabra crisis. Crisis viene del griego, que significaba un tiempo de bifurcación. Es decir, que cuando tú estás en un momento de crisis, puedes escoger entre seguir como has sido hasta el momento y volver al mismo camino que te ha llevado a la crisis actual, o puedes decidir, pues yo quiero justamente otro camino. Entonces es un momento de oportunidad, que eso es muy diferente. Y aquí es una oportunidad de cambio hacia mejor, es decir, hacia una sociedad de vivir bien, una sociedad además que sea sostenible y solidaria. Al final lo que estamos buscando es vivir bien dentro de los límites ecológicos del planeta. Entonces la crisis para nosotros es esto, es una oportunidad. Y aquí lo que hacemos es recordar también que no podemos volver a emprender el mismo camino del crecimiento. ¿Por qué? Pues primero, porque el crecimiento en tiempos de recesión te lleva a la sociedad actual. Una sociedad cada vez más desigual, una sociedad con cada vez más paro y más pobreza. Pero además el problema es que si vuelves al crecimiento, pues esto ¿a qué te lleva en tiempos de bonanza? Pues te lleva al colapso ecológico, que es la crisis energética, la crisis climática, la crisis de biodiversidad o la crisis alimentaria. Y además hay un dato más que es muy importante que recordemos, es que incluso si nos gustaría que volviera este crecimiento, pues no va a volver. Se ha acabado. Es decir, que ya estamos saliendo de esta breve era de la historia donde todo se basaba en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Pues en los próximos años, decenios de años, tendremos un crecimiento bajo, nulo o negativo. Y esto tenemos que aprender a vivir con él. Y justamente este libro en ese sentido. Nosotros reconocemos esto, hemos hecho el duelo del crecimiento y decimos, pues vamos a ver cómo hacemos para vivir sin crecimiento de forma próspera. Sí, la verdad es que en ese sentido a mí me ha gustado sobre todo la primera parte,
en la que, usando términos absolutamente científicos, vamos a llamar de econometría, con gráficas, con todo, curiosamente con datos que entregan organismos con bastante respaldo y con bastante prestigio, se demuestra que a partir de cierto nivel de renta per cápita, pues da igual ya que se siga creciendo o no, porque el nivel de felicidad no aumenta. Sí, exactamente, eso está pasando, además este umbral que están comentando es una cifra de $15.000 por habitante. Y efectivamente hemos visto que a nivel mundial, por encima de este umbral, no existe ninguna correlación, ni negativa ni positiva, entre aumento del Producto Interno Bruto y aumento de la felicidad. Para decirlo de una forma simple, si tú tienes, por ejemplo, una pantalla plana en tu casa, estás en una segunda, pues eso no te va a hacer más feliz. O si alguien te dice, por ejemplo, un economista o el gobierno de turno te dice, pues mira usted, ha subido el PIB, queriendo decir que está subiendo tu bienestar, pues te está mintiendo, porque no lo sabe. No lo sabe, simplemente no lo sabe. Entonces tenemos que pensar más allá de lo que es la dictadura del Producto Interno Bruto. Y tenemos que pensar en otros indicadores que tengan en cuenta lo importante al final. ¿Qué es lo importante? Tu felicidad, eso es importante, la ecología, las generaciones futuras, la igualdad, el reparto de trabajo, cosas que no hace, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Muy bien. Hay otros indicadores, efectivamente. En el libro creo que habláis de un tema que tiene que ver con el reparto del trabajo. Es decir, trabajar menos para trabajar todos. Curiosamente ahora lo que estamos viendo es que se está llenando el mercado laboral de mini trabajos, mini jobs que llaman. Lo que ocurre que me temo que no están muy bien retribuidos, y no es la idea que queréis transmitir en el libro, ¿o estoy equivocado? No, más por un buen sentido. Es decir, los niños ahora mismo ¿qué son? Pues ese reparto de trabajo en el mismo sistema cultural, en el mismísimo sistema capitalista. Entonces no estás cambiando absolutamente nada. Lo que estás haciendo es repartir la pobreza. No estás haciendo otra cosa con esto. Entonces, ¿qué es el reparto de trabajo en base a esa teoría? Es decir, bien, vamos a repartir el trabajo, mejor dicho, todos los trabajos, tanto el trabajo productivo como el trabajo reproductivo. Y al mismo tiempo lo que hacemos es repartir la riqueza, y eso es fundamental. Y además cambiar la mentalidad. Pero si tú quieres vivir igual que vivías hace 5 años, con menos trabajo productivo, pues vas a llegar a la exclusión o la marginación social. Entonces, esto de la reparto de trabajo va de la mano de un cambio cultural. ¿Por qué estoy produciendo? ¿Por qué estoy trabajando? ¿Por qué estoy consumiendo? ¿Y qué es el nivel de consumo que necesito para ser feliz en esta vida? Entonces, tenemos que siempre actuar en esas dos partes, las partes más estructurales del reparto de trabajo y la parte más educativa cultural. Y los dos van de la mano y se refuerzan mutuamente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Cuando hablas de cambio cultural, me parece un tema muy interesante porque ahora mismo vivimos una cultura de acumulación de capital. Es decir, lo que nos mueve a todos, el principio supremo, es acumular dinero, acumular capital, conseguir más dinero, como sea, ¿no? Y claro, eso lleva a una falta de valores morales, de una serie de valores, podemos decir, de tipo solidario, que mientras no se cambie ese objetivo de acumular capital, pues no, yo creo que esto no va a cambiar, este sistema no va a cambiar. Tú me hablas de un cambio cultural. Cuando hablas de cambio cultural, algo que nos interesa mucho en Zona de Reader y que estamos trabajando por ello, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Una sociedad en donde la cultura no sea una cultura para que se encumbren unos pocos a base de vender muchos libros promocionados por las grandes editoriales, y que se hable de otra cultura más cercana al pueblo, más descentralizada? ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, es un cambio con varias patas diferentes, que es verdad que lo decimos cambio cultural, es muy amplio, vamos. Por ejemplo, podría ser un cambio de pasar de la competencia a la cooperación. Pues eso es un cambio cultural muy importante, porque eso de aquí para competir contigo, o más bien para que nos ayudemos entre los dos para ir hacia más allá a mejores resultados. Pues eso es un cambio cultural bastante importante. También un cambio cultural importante sobre cuáles son las necesidades que necesitamos realmente para vivir bien. Y además tú decías, acumulación, hoy es un objetivo, pero la acumulación te sirve para vivir mejor. No,
para frustrarte mucho más hoy en día. Por tanto, el cambio es pensar pues, que tus necesidades son muy diferentes. Entonces, no vamos a basar la vida en los bienes materiales, sino más bien en la acumulación de relaciones sociales. Pues es un cambio cultural también que es bastante común. Por tanto, esos cambios culturales son importantísimos, son la clave de todo esto, la cooperación, la solidaridad, tener valores inclinados realmente en lo que es la igualdad, la ecología, la participación. Y aquí voy a insistir en uno, la ecología también es un valor fundamental, porque si pensamos que solamente tenemos un planeta, mejor dicho, no tenemos planeta B, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidar lo que tenemos. Entonces, por eso al final hablamos no de una economía capitalista, de una economía que no cuida los suyos, sino al revés, una economía del cuidado. Y esto es el eje central también de este libro. ¿Qué nos cuenta? Pues tenemos que cuidar de las personas primero, porque somos interdependientes. Tenemos que cuidar de la naturaleza, porque nos guste o no, somos ecodependientes. Y además tenemos que cuidar de las cosas, porque las cosas tienen que reciclar y reutilizar. Y esto tenemos que hacer con valores de solidaridad, de participación, de ecología, de autogestión. Eso realmente es la filosofía del gran cambio cultural y estructural, como decía, porque las dos cosas que tienen que hacer de la mano van en paralelo. Efectivamente, era un punto que viene en el libro, que se me había olvidado comentar, y que a mí también me ha llamado la atención, eso de la economía del cuidado, ¿no? Porque ahora mismo la economía está enfocada a lo que he dicho antes, desde mi punto de vista, más riqueza, más crecimiento a toda costa del ser humano, a costa de la naturaleza, como sea, sin pensar hacia dónde nos lleva eso, ¿no? Realmente es un cambio bastante revolucionario lo que planteáis, ¿no? Bueno, ya entrando un poco en el tema de la literatura, te iba a hacer una última pregunta, pero creo que te voy a hacer otra antes de la última, ¿no? Me gustaría que me contaras un poquito cuál ha sido la génesis del libro, es decir, cómo pusisteis de acuerdo gente tan distinta, que vivís en sitios distintos, me imagino, ¿no? Sí, porque además es verdad que además somos distintos a nivel de procedencia. Nuestro compañero es de Donostia, San Sebastián, en Guipúzcoa, yo vivo en Bilbao, el otro compañero es de Lille, el norte de Francia, y además tenemos edades diferentes. Borja y yo somos más de la generación de los 30 años, y el compañero, Jean-Cadré, tiene 70 años. Entonces es verdad que además esta mezcla de edades es muy fructífera, porque además cada uno con su trayectoria te ayuda a tener un libro mucho más rico. Y además también diferentes trayectorias, porque Jean-Cadré en este caso es miembro del Consejo Científico de ATAC. Y yo, por ejemplo, pues tengo una trayectoria que viene más del mundo ecologista y hemos conseguido coger lo mejor de ATAC y lo mejor de las personas del mundo ecologista, justamente los dos enriqueciéndonos para crear algo que es ecosocial. Entonces, me parece mucho más completo en esas dos patas. ¿Y cómo nos hemos puesto de acuerdo? Pues la idea original viene de Jean-Cadré, que ha hecho el primer libro en francés. Yo cuando lo leí me dije, pues esto realmente aquí tiene todos los ingredientes más importantes para tener un libro que nos explique realmente qué está pasando y para dar además esta esperanza que comentamos al principio, ¿no? Y entrando en contacto, empezando a trabajar, nos dimos cuenta que además este libro, que era en clave francesa, pues se puede escribir también en clave española, que eso es muy importante. Entonces retomamos el manuscrito y lo reescribimos casi el 50-60% con Borja y con los consejos científicos de Lyon, por eso tenemos al final un libro que es original, porque realmente lo que hace es retomar una tesis que se aplica tanto a Alemania, Francia, Reino Unido como a España, pero además realmente empleándolo en lo que es la realidad española. Y ha sido un proceso bastante largo, pero de verdad muy enriquecedor, te digo, por estas distintas patas que hemos aportado cada uno. Y yo no soy el mismo después de este libro, desde luego, creo que los demás tampoco. Sí, algo sabemos de eso también en Zona Real, porque hay un equipo de gente colaborando y publicando colectivamente, que empezamos así. Lo que te quería preguntar es, ¿por qué la editorial del Viejo Topo, en concreto? ¿Lo mandasteis a más editoriales o fue a la primera que lo enviaste? Para decirlo claro, hemos intentado varias editoriales, como siempre haces al principio, tanteas a quien conoces, pero claro, lo mandas a
cualquiera te interesa trabajar con gente que además tiene un horizonte parecido al tuyo, en este caso porque sabes que tienes que tener afinidad con tu editor, para que te entienda y tú le entiendas. Entonces fuimos a editoriales que nos parecían interesantes por su trayectoria, por su difusión que pueda tener y además por lo que defiende. Y hay varias en España, no solamente el Viejo Topo, hay más. Pero en este caso, el Viejo Topo hubo una respuesta positiva y nos ofreció trabajar de forma cooperativa como nos gusta justamente. Y eso fue, yo creo que una experiencia muy buena, tanto para nosotros como para el Viejo Topo. Yo estoy muy contento del trabajo. Este libro lo estoy presentando, lo he presentado ya en este año casi en toda España y ha tenido una acogida muy, pero que muy buena. Entonces espero que también para los oyentes y las oyentes pues tenga también esta misma acogida y yo animo a echarle un vistazo. Como no, para eso estamos aquí. Muy bien, mira, el tema de la literatura de arte y ensayo, ensayo, perdón. La verdad es que últimamente parece que no es muy del gusto del lector, ¿no? El lector en general parece que tiene más gustos pues, por algo que le vaga de la realidad, porque esta realidad está bastante triste últimamente, ¿no? Entonces, claro, prefiere sumergirse en mundos élficos o en historias que tengan que ver con o graviten alrededor del sexo y todo eso, más que en libros que se cuestionen lo que es la existencia o lo que es el sistema o lo que es la existencia misma a nivel personal. Es cierto que la gente ya no cree en las ideologías ni cree que las concepciones así globales valgan de mucho, no cree que nada le pueda solucionar el problema inmediato que tiene con la crisis. Entonces, que se hagan libros de ensayo en los que se planteen soluciones distintas a lo que ya conocemos, a los viejos planteamientos del siglo XIX, está pero que muy bien. ¿Tú qué crees que aporta este libro a ese campo de la literatura de ensayo? Yo entiendo lo que dices, que la gente tenga que evadirse, pero desde luego no es incompatible leer literatura, poesía y también leer libros de ensayo. De hecho, la gente que lee las dos cosas a la vez, que le gusta justamente tocar diferentes palos. Y además lo que estamos viendo es esto, que como te decía, la acogida es muy buena, pero es verdad que es duro llegar al público porque primero hay una competencia enorme en el mercado de libros, es decir, hay libros de todos tipos y siempre renovándose y no hay tiempo incluso para llegar al público. Porque además ya sabes perfectamente que el mercado está copado por pocos, realmente que acaparan las ventas que pueda haber. Entonces, para pequeñas editoriales como esta y libros no famosos como otros, pues cuesta muchísimo llegar en general en las librerías o al gran público. De aquí que el libro, pues os puedo decir claramente, ha tenido más ventas directas por las charlas que estamos dando en todo el estado que las ventas en librerías. Pero justamente también eso supone pues, un esfuerzo bastante importante por parte de los autores. Pero sí, cuando nos acercamos a las personas vemos que hay mucho interés. No sé si la gente ya no cree en ideologías, pero sí sigue creyendo en las ideas. Y cuando presentamos ideas, sí que hay muchísimo interés. Y yo te puedo decir que todas las charlas que he dado sobre este libro hay entre 50 y 100 personas. Entonces no creo que sea falta de interés. Al revés, yo veo muchísimo interés. Además, cada vez que pasa veo más interés en esto. Por tanto, veo que ahí hay un espacio y sobre todo hay una demanda muy fuerte, porque en todos los movimientos sociales, sindicales, políticos, de ONGs, pues hay una demanda de ideas también. Estamos buscando nuevos horizontes. Si decimos que ese sistema donde nos encontramos no funciona, pues no basta con decirlo, hay que decir más cosas. Y aquí tenemos que construir lo que podríamos llamar un relato común de lo que ha pasado y además unas propuestas comunes de cara al futuro. Por eso te digo que yo creo que estos tipos de libros tienen muchísimo futuro, al igual que los libros de los elfos, por ejemplo. Los dos tienen futuro y yo os diría, pues leer uno, leer otro, y además cuanto más lees una cosa, más te das ganas también de tener un pie en lo que es lo real, un pie en lo que es el mundo imaginario, porque al final los dos se nutren. Necesitamos, y somos seres humanos, necesitamos ambos mundos. Bueno, creo que lo habéis publicado también en formato digital, ¿no? Todavía no, y aquí estamos hablando con el Viejo Topo a ver lo que se puede hacer. Eso me gustaría justamente para los lectores de IREDE tener también en formato electrónico. Bueno, pues esperemos que lo podamos tener pronto en formato electrónico.
Y muchas gracias, Floren, por este tiempo que nos has concedido y espero que el libro se venda a raudales. Gracias. Es Gracias muy a ti. bueno. Gracias a ti y gracias a Iker. De acuerdo.